¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! Ahora sí la ha pillado. America. ¿Qué cojones? Te presento al gran dios Rayo de la Muerte, una build del Elden Ring que podrás hacer más de 40.000 de daño e incluso one-shotear a muchos jefes. Hace tiempo ya hicimos en el canal una versión de rayos muy potente y en este caso os traigo la versión evolucionada y mejorada, que podrás usar en New Game Plus y para la nueva aventura en el DLC. Recuerda que estas builds las probamos en directo, así que si quieres participar no te olvides de suscribirte al canal. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! ¡Oh! Comenzamos por nuestra arma principal, y en este caso usaremos el sello de grava, que aumenta un 15% de potencia para los encantamientos del culto del dragón, como serán los rayos que usaremos en esta build. En mi caso uso 2 de estos sellos, de forma que se combinan entre sí superando más del 30% de potencia. No hace falta subir de nivel los 2 sellos, solo el que vayas a usar para lanzar tus encantamientos de ataque. Por cierto, este sello es perdible, ya que si llegas a Leyndell tras haber derrotado a Maliketh, no podrás conseguirlo. En el caso de que solo tengas uno de estos sellos, tendrás otra opción, aunque te recomiendo que intentes conseguir 2 de estos sellos. ¿Qué cojones? ¡3 hits! ¡3 hits! ¡Que me he matado un toque! Puedes hacer uso del escudo de Medusa para aumentar la potencia con su habilidad. Aunque ha sido nerfeada con las últimas actualizaciones, aún tiene un aumento del 12% aproximadamente, aunque tendrá que subir algo más de fuerza para poder llevarlo. Como arma de apoyo tendremos las nuevas hachas del Caballero de la Muerte. Esta arma la verdad es que me ha sorprendido mucho. Su habilidad puede stunear a los enemigos e incluso usarse como modo de esquive. Esta arma podrás conseguirla tras derrotar al Caballero de la Muerte de esta localización. Hablemos de los encantamientos porque es tu punto fuerte. Como potenciadores usaremos Juramento Dorado y Aullido de Chabriri, pero en este caso lo usaremos a tope para aplicar el bufo de un talismán. Como encantamientos de ataque solo vamos a usar 2. Por un lado, el nuevo encantamiento Lanza Fulgurante del Caballero. Este increíble encantamiento es muy potente y efectivo a la hora de seguir a tu oponente. Recuerda que si lo cargas al máximo
máximo será aún más potente. Con este rayo podrás derrotar a muchos jefes con mucha facilidad. Puedes incluir a Malenia. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Oh! ¡De una suerte de mierda! ¡Te lo ha chuleado! ¡Que la acabo de stunear! ¡Oh my goodness! ¡La acaba de destrozar por completo! Pero es que le acaba de romper la postura también, tío. Este encantamiento podrás conseguirlo en este lugar y siguiendo el siguiente recorrido, que es muy importante. Como segundo encantamiento tenemos el famoso ataque fulgurante del dragón antiguo, con el que podrás hacer incluso one shot a muchos jefes. Para que sea más efectivo lo cargamos al máximo. Intenta siempre no estar demasiado cerca de tu oponente para que varias columnas de rayo le puedan dañar. Para conseguirlo necesitarás el libro de esta localización y luego podrás comprar el encantamiento. Como armadura, aquí viene un dato muy importante. En este caso usaremos la armadura completa del Caballero de la Muerte. Cada pieza aumenta un 2% de potencia para las habilidades y encantamientos del culto del dragón, por lo que aumentamos otro 8% de potencia. Podrás conseguirlo en este lugar con los siguientes pasos. Sin embargo, me habréis visto usar en muchos combates una especie de traje especial, aunque realmente no es una armadura, sino una transformación en dragón antiguo. Una vez transformado, cuando lo vuelves a pulsar, aumentará la potencia de los encantamientos del culto en un 20%, que es bastante alto. Recuerda que para poder usarlo, tendrás que quitarte toda la ropa. Para poder conseguirlo, tendrás que hacer parte de la quest de la sacerdotisa que encontrarás en este lugar, siendo un punto importante derrotar al gran dragón Bale.
móvil y volver a la localización del gran altar y allí lo encontrarás, donde antes estaba la sacerdotisa. Como talismanes usaremos los siguientes. Por un lado, el escorpión fulgurante para potenciar los ataques con rayos, el lienzo de la congregación para aumentar la potencia de los encantamientos y que podrás conseguir a través de la quest de Millicent y Gowry. Usaremos el icono de Godfrey para aumentar la potencia de nuestros encantamientos cargados. Y por último, depende de si te vas a enfrentar a un jefe o a enemigos normales. Si es para enfrentarte a un jefe, usaremos la exaltación del anciano para aumentar la potencia cuando hay locura cerca, o mejor dicho, cuando te lo apliques con aullido de Chabriri. Podrás conseguirlo al derrotar con parries al enemigo de esta localización. En el caso de que sean enemigos normales, te recomiendo usar el fragmento de Alexander, de esa forma podrás potenciar la habilidad de tus hachas cuando la necesites. Antes de continuar quiero explicarte cómo deberías usar correctamente el bufo de la locura. En mi caso siempre lo dejo casi al máximo, luego aplico los otros bufos dependiendo del tiempo que duran cada uno y remato con la locura, ya que este dura solo 30 segundos. Para nuestro vial usaremos la lágrima rota del dote fulgurante para aumentar la potencia de los rayos y la lágrima chupasangre para aumentar bastante la potencia de ataque a costa de tu salud. Para ello tendrás que derrotar al gigante de aquí, pero primero tendrás que despertarlo, por lo que necesitarás este libro. En cuanto a los atributos, veamos un ejemplo para nivel 150 y otro para 200. En ambos casos lo más importante sí o sí es la fe. Aumentar la destreza te ayudará a lanzar los encantamientos más rápido hasta un máximo de 70, así que aprovecha si tienes niveles de sobra. Y bueno gente, hasta aquí la nueva versión del Dios del Rayo Supremo, que espero que os haya gustado. Como siempre os estaré leyendo en los comentarios. Os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!